Amigos y hermanos, aquí estoy con ustedes para compartir una vez más en este programa, hoy con un tema que me parece muy interesante. Aunque hemos oído hablar de ese asunto, pero muchas veces no entendemos a qué se refiere. Estoy hablando acerca de la restauración de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un texto clave para este tema. Nos dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice lo siguiente: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Cuando leemos este texto, nos lleva a una dimensión muy importante: la restauración de todas las cosas. Y uno se pregunta, ¿cuáles cosas? Ya lo vamos a ver en una forma muy breve y resumida, pero antes de entrar en el desarrollo de ese punto, quiero hablar acerca de la definición. ¿Qué quiere decir restaurar? De acuerdo al diccionario bíblico, la restauración es el restablecimiento en un país del régimen político que existía y que había sido destituido por otro. Segundo, reposición en el trono del rey destituido. Tercero, reparar o volver a poner el asunto en el mismo estado, forma o estimación que tenía originalmente. Y en cuarto lugar dice, reparar una cosa, escultura, edificio o institución al estado original. Cuando nosotros leemos que esa definición es amplia, menciona 4 cosas, pero en resumen, restaurar es cambiar de lo que está destruido al estado original. Y si nosotros estamos hablando de restauración, implica que restaurar está refiriéndose a la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia del primer siglo tuvo una forma de vida que la encontramos escrita ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el escritor nos está diciendo que Jesucristo no va a venir hasta que la iglesia no esté en las mismas condiciones del primer siglo. Restaurar todas las cosas conforme a su origen. Si nosotros vamos un poco más adelante, encontramos que la palabra, o mejor, ese texto de restaurar, tiene 3 aspectos muy importantes en el tiempo. Habla del tiempo pasado, porque dice que será restaurada como lo habían dicho los patriarcas en tiempos pasados, y hace referencia a los patriarcas. En segundo lugar, habla del presente, y al hablar del presente dice que cuando ellos oyeron hablar de ese texto, ellos se arrepintieron y pidieron perdón, y eso se encuentra en el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos a Dios para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando del presente, es arrepentimiento. Y luego habla del futuro. Dice que Jesucristo no vendrá hasta que no sean restauradas todas las cosas como lo habían prometido los profetas. Y está hablando de el futuro, de la venida del Señor, pero de la restauración de todas las cosas antes del regreso de Cristo. Si nosotros lo ponemos en palabras más conocidas, podríamos decir
que Jesucristo no va a venir por segunda vez a la tierra hasta que no sean restauradas todas las cosas al estado original de la iglesia. Esto es muy importante, pero ahora sí vamos a la pregunta: ¿qué cosas deben ser restauradas? Porque dice que restauración de todas las cosas. Si nosotros hacemos un pequeño resumen, encontramos que la restauración de la iglesia comenzó hace ya un buen tiempo, es decir, desde la época de la Reforma Protestante, porque habían pasado más de 1000 años, cerca de 1200 años, donde había gobernado la Iglesia Católica a su manera, y había llegado el tiempo del oscurantismo y la imposición de los emperadores y después la imposición de los papas, y la iglesia había caído en el desprestigio más grande, se había politizado y había hecho una cantidad de cosas, tanto que la salvación la compraban por medio de dinero, diciendo que a través de indulgencias se podía comprar la salvación. Nosotros encontramos que cuando vinieron los reformadores, ellos empezaron a hablar de cosas muy prácticas. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, para resumirlo en pocas palabras, Martín Lutero había escondido una Biblia y cuando él estuvo en el seminario la pudo tener, y como resultado de eso él empezó a leer la Biblia, y eso fue lo que lo llevó a convertirse en reformador, por medio de la lectura de la Biblia. Y una de las cosas que él hizo en las 95 tesis que puso en la iglesia de Wittenberg fue la lectura de la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia, volver al estado original, a que nosotros confiemos en la palabra del Señor. En segundo lugar, habló de la salvación por gracia, no por medio de compras con indulgencias, sino la salvación en Cristo Jesús, que fue gratuita a través de la muerte de Cristo, gratuita para nosotros, pero a Cristo le costó su propia vida. Y Jesús entregó la vida para salvarnos. Y Martín Lutero habló acerca de la salvación por gracia por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También habló acerca de la fe, es decir, de volver a una fe genuina en Dios, no en los hombres, no en los ritos religiosos, no en las imágenes o la idolatría. Entonces, salvación por fe. Luego vino la restauración de las doctrinas sistemáticas que conocemos por medio de Juan Calvino, quien organizó y estableció cierto orden en las doctrinas, y se llama doctrina sistemática, que nosotros hemos leído libros de teología en ese respecto y ya están ordenadas los temas bíblicos. Encontramos que en el siglo XIX también comenzaron lo que se conoce como las misiones, y los misioneros que fueron a diferentes lugares a predicar el evangelio, y encontramos como resultado una serie de personajes, y apenas quiero dejar el tema en estas condiciones para continuar en el próximo programa, porque necesitamos ver las otras cosas que han venido siendo restauradas en estos últimos tiempos. Como el tiempo aquí es limitado, tengo que despedirme, pero estemos pendientes porque vamos a hablar de la restauración de cosas recientes que son importantes conocer por medio de la iglesia y para la iglesia. Mientras tanto, que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.